Nuestros amigos, a nuestros hermanos que ya están conectados con la página de Eloa Producciones. Eloa Producciones es la página oficial de la zona número 9 de la obra del Movimiento Misionero Mundial. A ustedes bienvenidos, Dios les bendiga. Sabemos que están esperando muy puntuales a las 4 de la tarde, siempre los domingos, esta programación de Cuéntanos tu Historia. Una programación diseñada por esta página de Eloa Producciones que llega a muchos jóvenes, a muchos amigos, hermanos de todas las edades que quieren escuchar una historia de vida, una historia de verdad que está sirviendo al Señor desde hace mucho tiempo y que tiene experiencias maravillosas para contarnos. Así que bienvenidos a todos ustedes que ya están conectados. Quiero saludar aquí a mi compañero en esta tarde de la mesa de trabajo, Johncito. Bienvenido, como cariñosamente le decimos a nuestro hermano John Murcia. Bienvenido a la programación de Cuéntanos tu Historia. Hermana Yasmín, Dios la bendiga. Dios le bendiga también a toda la audiencia de Cuéntanos su Historia. De verdad que es una gran bendición, un gran privilegio. Este programa ha sido de gran bendición, ¿no? Muchos han aprendido de muchos pastores, de grandes hombres que han tenido grandes privilegios en esta obra. Qué lindo, el Señor ha sido bueno. Personas maravillosas que han estado en esta programación contándonos una historia maravillosa, sus historias de amor, sus historias en la obra del Señor, que son de tanta bendición para tantos jóvenes que se conectan a esta hora. Johncito, este programa es para jóvenes y bueno, y en esta tarde dirigido por jóvenes también. Sí, claro, claro. Hasta ahora no nos ha llegado todavía la principal, ¿no? No, Pero lo qué importante privilegio. es que siempre conservemos, en Dios siempre conservamos todo, ¿no? Sí, claro, la Todo, juventud. todo, la juventud y lo más importante es estar con Él. Gracias al Señor, a nuestro presbítero, el hermano Fernando Covaleda, a su amada esposa, la hermana Esperanza Ramos, que nos dan este privilegio de estar con ustedes en esta tarde. Como siempre les pedimos, comparta el link. Permita que otras personas puedan en esta tarde incluirse, ingresar a la plataforma de Facebook y estar en vivo y en directo aquí con nosotros escuchando la historia de vida de un personaje muy especial que hoy tenemos como invitado. Es nuestro hermano vicepresidente de la obra a nivel mundial, nuestro hermano Jorge Humberto Henao. Hemos titulado esta programación en Cuéntanos su Historia, una vida entregada al servicio al Señor. Así que, hermano Jorge Humberto Henao, bienvenido a la programación en esta tarde. Muchas gracias, hermana Yasmín, el Señor la bendiga. También al hermano John Murcia, amigo conocido de hace muchos años. Dios lo bendiga, hermano Johncito, como le decimos. Un saludo también a los demás integrantes de la mesa y a felicitar a esta juventud por este programa tan bonito. Sabe que es muy interesante que lleven adelante programación como esta porque permite darle a Dios la gloria y la honra y contar lo que Él en su misericordia hace con nosotros. Así que me complace mucho acompañarlos hoy. Un saludo también muy fraterno a nuestro presbítero allí, al pastor Fernando Covaleda, por el vínculo que por años también nos une con él. Me alegra mucho de verdad ser partícipe de la programación de hoy. Gracias al Señor, hermano Humberto, a usted por su amabilidad. Sabemos que su agenda es bastante apretada, pero gracias por habernos aceptado esta invitación, porque sabemos que va a ser de mucha bendición para los jóvenes, para todas las vidas que ingresan a escuchar esta historia. También tenemos a nuestro presbítero, nuestro hermano Fernando Covaleda, por aquí cerquita. Hermano Fernando, bienvenido a la programación. Aquí en Cuéntanos tu Historia. Dios lo bendiga. El Señor le bendiga, hermana Yasmín, a Johncito, Dios lo bendiga, a nuestro hermano Jorge Humberto Henao, vicepresidente de la obra a nivel mundial. Dios lo bendiga, hermano, a su familia. Qué gusto, hermano Jorge Humberto, poder compartir esta obra con usted y con todos los jóvenes de aquí de la zona. Es una bendición muy grande, personas que nos inspiran y que han sido de mucha bendición en nuestro crecimiento espiritual. Hermano Jorge Humberto, le doy la bienvenida a este programa Cuéntanos tu Historia. Y estoy que le hago una pregunta, hermano Jorge Humberto, de una vez para que nos cuente la historia. Porque Gracias, ayer en el hermano mensaje me llamó Fernando. mucho la atención la cargada en el canasto, hermano Jorge Humberto. Entonces, qué bueno que nos cuente esa historia. Alabado el nombre del Aleluya. Señor. A nuestra hermana Idalí la saludo. Hemos estado orando por ella, por la salud. Que Dios nos la bendiga, que Dios nos la guarde. Muchos gratos recuerdos tenemos con la hermana Idalí también, cuando íbamos a esas giras misioneras por este país. Fuimos a lugares muy lejanos con nuestra hermana Idalí e hicimos un trabajo que todavía lo recuerdan mucho, hermano Humberto. Y añoran que podamos volver y solo Dios sabe.
Así que, hermano, le doy la bienvenida a la zona número 9. Los jóvenes están contentos, están dichosos de que usted, hermano Humberto, haya sacado de su tiempo y esté con nosotros en este maravilloso programa. Cuéntanos tu historia, que es de esta página Eload Producciones de la zona número 9. Así que bienvenido, hermano, y lo dejo aquí con los que le van a entrevistar. No se les olvide la pregunta de ¿a qué hora lo cargaron en el canasto? Bueno, queda Gracias, pendiente. hermano Fernando. Dios lo bendiga. Les agradezco una vez más la invitación para acompañarles y ya delegué en el culto de las 5 quien allá nos ayude para acompañarnos a ustedes y no tener como la premura, la inquietud de tener que estar mirando el reloj con frecuencia. Así que adelante. Gloria al Señor. Excelente, excelente, hermano Humberto. Vamos a iniciar también contándole a nuestros amigos, quizás hay personas que por primera vez ingresan a esta plataforma de Facebook a escuchar esta historia, les ha llamado quizás la atención. Johncito, vamos a contarles a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que nuestro hermano Jorge Humberto Henao es el vicepresidente del Movimiento Misionero Mundial en la actualidad a nivel mundial. Nació el 5 de junio de 1957 en Río Frío, Valle. A los 19 años entregó su vida a Cristo. Inició sus labores ministeriales en un pequeño pueblo llamado Lleras, en la frontera con Venezuela. Tiene un doctorado en teología homologado por la Universidad La Viña en Denver, Colorado, Estados Unidos. Cuenta con un título técnico en teología y ciencias religiosas a nombre de la Iglesia Anglicana de Barranquilla, así como un diplomado en pastorado y consejería bíblica a la Universidad de Cali, Colombia. Además cuenta con otros cursos de radio, televisión. En la actualidad pastorea junto con su esposa, la hermana Idalí Campos, en la iglesia de Cañaveral, allí en la hermosa ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. Vamos a iniciar porque queremos escuchar a nuestro hermano Humberto. Johncito, así que vamos con la primera pregunta. Hermano Humberto, Dios lo bendiga, les saludo nuevamente, un saludo para usted, para la hermana Idalí, para sus hijos. De verdad un gran aprecio con cada uno de ustedes. Hemos compartido también, como decía nuestro hermano Fernando, muchas aventuras de misioneras, ¿no? En diferentes lugares que Dios nos ha tenido oportunidad de ir con ustedes y hacer la labor en aquellas partes. Amén. Lugares difíciles, lugares donde hay mucha necesidad. Pero también muchos también anhelan en estos momentos, la audiencia anhela en estos momentos saber quién es el hermano Humberto. Y estos programas son muy buenos porque es su reseña histórica, de dónde proviene, quién es el hermano Humberto. Muchos conocen hoy en día al hermano Humberto como vicepresidente de la obra a nivel mundial. Y está allí en Cañaveral, una iglesia grande, bonita, bendecida, pero muchos desconocen quién es el hermano Humberto, de dónde proviene, quién es él, cómo le tocó aquellas experiencias difíciles cuando empezó su ministerio. Y queremos saber, hermano Humberto, ¿de dónde proviene usted? Muchas personas, así como usted, vienen de familias sólidas, familias en las cuales han sido muy rígidas con sus hijos y sus hijos han querido aprender cada día más de sus padres. Y en muchas ocasiones que hemos compartido con usted o que he tenido la oportunidad de compartir con usted, hemos hablado sobre cómo le ha tocado difícil a usted enfrentar allí la vida en aquellos tiempos, sobre las situaciones económicas en aquel lugar donde ustedes vivían, cómo le tocó a usted enfrentar con sus hermanos, que le tocó trabajar para poder seguir adelante con ellos, darles su alimento, compartir con ellos. Entonces queremos, hermano Humberto, que comparta con la audiencia en esta tarde de dónde proviene usted, qué familia viene usted, cómo le tocó allí en su hogar, las experiencias que usted tuvo y qué lo llevó a que hoy en día sea esa gran persona que Dios lo ha llevado. Porque hay veces uno dice, bueno, que haya uno pasado cosas buenas en la vida, uno dice, pues la pasó rico y todo, pero es que hoy en día somos lo que somos porque nos tocó sufrir, ¿no? Y nos ha tocado valorar y comprender lo que Dios nos ha dado. Amén, hermano John, sí, Dios lo bendiga y a todos los que ya se siguen sumando aquí a las plataformas, compartir experiencias. Mire, voy a leer para todos ustedes Daniel 4:2. Sobre ese versículo quiero responderle la pregunta. Dice 4:2 de Daniel, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Estas palabras son de Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia, después de algunas lecciones que Dios le dio. Entonces convenía
que él declarara esto porque otros aprenderían de su lección. Y yo aplico esto a mi vida. Conviene que yo les comente esto porque trae a Dios la gloria y la honra y estimula y motiva a muchos muchachos que de pronto están en una condición semejante. Y de ahí pueden aprender algo. Como decía la hermana Yasmín, yo nací allá en ese pequeño pueblo de Río Frío Valle, allá al pie de Tuluá, en el centro del valle. Provengo de una familia campesina 100%, mi padre jornalero de profesión. Yo también soy jornalero de profesión. Mi libreta militar dice eso, que yo soy jornalero de campo, no de ciudad. Viví en el campo casi toda mi vida antes de salir al ministerio. Así que mi papá se llamó Aristóbulo Henao, mi madre Carmen Luisa Lotero, provenientes de aquellos arrieros antioqueños del suroeste. Pero mis abuelos paternos y maternos viajaron hacia la parte del viejo Caldas y por allí se radicaron con esos niños pequeñitos. Las familias nuestras fueron muy numerosas. Entonces por allí se conocieron esas familias, se casaron dos de la familia Lotero, que es mi mamá, y una hermana se casaron con dos de la familia Henao, que era mi padre Aristóbulo y mi tío Aureliano. Y empezamos a andar, ellos todavía tenían unas tierras por allí, la violencia en los años 50 los desplazó. Mi abuelo fue herido casi que mortalmente en un ataque que hubo de lo que llamaban aquel entonces la chusma. Y en ese ataque a la finca de mi abuelo murieron dos de mis tíos, uno de 17, otro de 15 años. Ellos les tocó huir con lo que tenían puesto encima. Y eso los sumió en una profunda pobreza. Mi abuela paterna entró en un estado depresivo y ella murió de un derrame cerebral debido a esa conmoción y a esa angustia que le produjo la muerte de sus muchachos. Así que empezamos a andar y andar. Y mi padre se casó en el año 50 con mi madre, de manera que recorrimos muchísimo. Hasta donde yo tengo memoria, anduvimos en unos 36 lugares buscando dónde sentar la planta de nuestro pie, pasando muchísimas necesidades, con muchos niños. Mi padre y mi madre tuvieron 12 hijos. Yo soy el tercero. Antes de mí hubo dos mujeres, después de mí hay otras dos. De manera que por ser varón, pues disfruté del aprecio, del amor de mi papá, siempre me llevaba para todo lado. De manera que recuerdo todas nuestras limitaciones, conozco la pobreza, las limitaciones que ello impone, las necesidades, la precariedad en que vivimos, comiendo mucho plátano y aguapanela, muy poca carne. Y así fuimos creciendo de un lado a otro. Hice la escuela primaria a pedazos. Yo terminé mi escuela primaria cuando tenía 15 años y medio, porque no la pude hacer de recorrido, ya que tanto cambiar de lugares finca en finca, pues nos iba limitando para poder terminar. A veces estábamos cerca ya de concluir el año lectivo y no nos vamos para tal parte porque hay una finca para administrar, por allá dan trabajo. Y así anduvimos en el Valle del Cauca mucho, estuvimos en el Cauca, en Suárez Cauca, en Cisneros, vivimos también en el Dagua, en Tuluá, bueno, yo me acuerdo de cantidad de lugares, por allá en esas fincas de Río Frío, Trujillo, Roldanillo, todo eso lo anduvimos. Mi padre era un andariego consumado. Y así fue que anduvimos tanto tiempo y ya cuando tenía 16 años, casi 17, nos cruzamos todo el país para llegar hasta Arauca. Mi padre conmigo adelante, dejamos a mi madre con todos mis hermanitos en Río Frío y nos vinimos porque nos habían dicho que por allí habían tierras para colonizar y mi padre era un colono, un campesino neto. Así que llegamos a Arauca el 5 de abril de junio del año 74. Ese día yo estaba cumpliendo 17 años. Recuerdo nítidamente, nos internamos en esas selvas a derribar montañas con hacha. Mi padre no pudo colonizar, ya esas tierras estaban colonizadas, pero nos dimos al jornal y por ahí en las fincas que estaban en proceso de fundación, pues nos daban trabajo. 6 meses después trajimos a mi madre, a todos mis hermanitos y nos ubicamos en una choza de palma, en un pedacito de tierra que le permitieron a mi padre hacer allí una choza para albergarnos todos. Así que ya me incorporé de lleno al trabajo de campo neto, al aserrío, a la arriería, al asadón. Al asadón casi no, por allá no se usaban asadones. En el valle sí aprendí a trabajar el café, a trabajar la caña, a arriar las bestias, a todo lo que tiene que ver con caña, café, maíz, frijol, todo eso lo aprendí. Luego aprendí a sembrar también tomates, hortalizas. Todo lo que mi padre aprendió en el campo lo vertió en mí. Y fue así como nos ubicamos allá en esas tierras. Nos dio paludismo, o sea, malaria, fiebre amarilla, porque era una tierra con mucho zancudo.
Y en medio de esas circunstancias empecé a oír del Evangelio de Cristo. Yo nunca había oído. Yo fui a la escuela y aprendí la religión católica, la practiqué, era obligatorio ir a misa cada 8 días los domingos. El lunes había que dar un informe en la escuela y me fue bien en la escuela. De los 5 añitos que pude hacer de primaria, así salteados, como les digo, en todos ellos ocupé el primer lugar. Dios me dio inteligencia, yo ponía mucho cuidado en la clase y captaba con facilidad las enseñanzas del profesor, así que a mí casi nunca me veían pegado con un cuaderno, con un libro, estudiando la lección para un examen. Bastaba con escuchar con mucha atención al profesor, nunca me distraje y eso me facilitó el aprendizaje. Aprendí a leer y esa ha sido la fuente de mucha bendición, porque por ese camino pues me di a la lectura, al estudio, y es así como Dios me ha ayudado de verdad a poder hacer la obra del Señor también. Muy bien, hermano Humberto, muchísimas gracias por contar estos orígenes de su vida. Maravilloso saber que un hombre de Dios tuvo esa historia hermosa allí de su familia, dura, ¿cierto? Porque decimos Muy dura. hermosa porque contábamos con una familia, pero dura. Conocemos en su biografía que a los 19 años de edad tuvo una experiencia con Jesús. Por favor, háblenos de cómo fue ese momento, cómo llegó a los caminos del Señor. Gracias, hermana Yasmín. El primero de mi familia que conoció a Cristo fue mi padre. Cuando él era un jovencito, en su andariego camino, estuvo en Buenaventura y lo llevaron a un solo culto, a una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, cuyo pastor se llamaba Salomón Manchola. Este pastor impactó mucho a mi padre la primera vez que lo oyó, y mi padre quedó marcado por ese sermón. Él me hablaba con frecuencia del pastor Salomón Manchola. Después, leyendo la historia de Colombia, del cristianismo en Colombia, encontré el nombre de ese misionero y lo subrayé en el libro donde lo leí. Así que mi padre tuvo un encuentro con Jesús el 28 de agosto del año 1974, allá en Saravena, Arauca. Esa noche lo invitaron a un culto y él tuvo allá su encuentro con Dios. Al otro día llegó a la choza donde vivíamos y lo vimos muy cambiado. Nos reunió, nos dijo que él le había entregado su vida a Cristo y que de ahí en adelante las cosas en esa casa serían de otra manera, que habría así mucho respeto, porque tuve también esa bendición de un padre responsable, aunque inconverso, pero nunca llegó borracho. Jamás oí aventuras extramaritales de él, siempre se dedicó con mi madre a nosotros. Entonces nos dio una formación, un aprecio, un cariño en medio de toda la pobreza que padecimos, pies descalzos, ropa remendada, ropa regalada después, pero ahí subsistimos. De manera que cuando él llevó el evangelio a la casa, pues empezamos a notar el cambio. Empezó a invitar a los pastores y por ahí iban a visitarnos. Y fue así como llegaban otros también. Entraba un misionero que se llamó Eloy Anderson. Él era americano y entraba a caballo por allá por esos aserraderos con un acordeón y me gustaba era oír el acordeón, pero apliqué lo de la escuela, ponía mucho cuidado y entonces me iba comprometiendo con el oír la palabra. Cumplí los 17, los 18 años y ya empecé a hacerme de amigos y empecé a distanciarme. Entonces dije a mi papá que yo no volvía más a culto, que no me gustaba cómo lo acosaban a uno para que se metiera de evangélico. Y él me dijo, bueno, Dios tiene un plan con usted, mi hijo, no se le olvide. Y yo oí unos cultos en los adventistas, otros en los pentecostales unidos. Mi mamá había hecho decisión con el misionero aquel que llamaba Eloy Anderson. Esos eran de la Alianza Cristiana. De manera que yo tenía conceptos adventistas, pentecostales y trinitarios. Dejé de asistir un tiempo porque me sentí como acosado. No quería ser evangélico. Me ha nombrado secretario de la Junta Comunal de la Vereda y yo he organizado un campeonato interveredad de fútbol, de manera que tenía cierto espacio social en esas veredas y eso me abrió caminos ahí. Entonces, de pronto un día me dijo mi papá, hay un pastor que viene, un hermano, va a estar en un culto esta tarde. ¿Y quién es? Me dijo, se llama Segundo García. Le dije, ¿de cuál iglesia? Yo esperaba que me dijera adventista o pentecostal. Dijo, no, del Movimiento Misionero Mundial. Yo le dije, otra más. Ustedes están locos, o cuánto predicador llega por ahí, cuánta iglesia en estos campos subían. Y esa tarde sí, llegó este hermano, estábamos a unas, entre Fortuna y Saravena, en la parte del cerro arriba, estábamos a 4 horas bien caminadas de Fortuna, pero ya llegó ese hermano, calzado, él era de tez blanca, muy colorado por el calor o por la larga caminada, y nos trató con mucha humanidad, con mucha humildad. Me impactó la sencillez de ese varón. Compartió conmigo, me dijo, joven, Dios tiene un plan con usted,
etcétera, etcétera. Yo le dije, no tengo intención de ser cristiano todavía, así que no, los acompaño por educación, pero a mí no me gusta ser cristiano todavía. Esa tarde él predicó y al otro día fueron a hacer cultos por allá y empezaron a diseminarse por esa vereda. Yo no los acompañé más. En esos tiempos yo tengo una tía, todavía vive, se llama Waldina. Ella se había casado de 15 añitos con un paisa que la llenó de hijos. Mi tía tenía unos 28 años y ya tenía 9 hijos, imagínense. Entonces, en el último embarazo ella perdió a su bebé y a consecuencia de eso tuvo una hemorragia que la dejó totalmente con anemia aguda, al borde de la muerte. Así que la íbamos a sacar al pueblo, no había carretera, tocaba en guando. Se colgaba una hamaca en una guadua y en los aserradores sacábamos así los mordidos de serpiente, los accidentados por allá con la madera, las mujeres parturientas que estaban en ese ciclo. Bueno, esa era la forma. Así que cuando a mí me avisaron, yo llegué a ese campamento de aserrío y entonces una señora estaba llorando, era mujer de un aserrador y me dijo la hora de venir a sacar a doña U, ella se está muriendo. Esa señora ya no tiene sangre y este hombre va a quedar viudo con todo ese reguero de muchachitos. Eran 9. La mayorcita tenía 14 años. Así que 13 añitos. De manera que cuando yo fui a saludarla, porque como ella se crió con nosotros por su orfandad, ya les conté que mi abuela murió prematuramente. Mi padre se encargó de ella, fue el primer casado de esa familia. Entonces, cuando yo la fui a saludar, estaba muy fría, no respondía, ya tenía los ojos pisados hacia atrás, los labios los tenía totalmente de color cenizo, gris, y a mí me dio mucho dolor. Y los niños lloraban alrededor de ella y a mí me dio mucha angustia porque intuí que se estaba muriendo, estaba muy fría, ya no hablaba, tenía una hipotermia y estábamos en clima caliente. Unos minutos más tarde llegó mi padre y soltó una exclamación, dijo, mi hermanita se está muriendo, y luego retó a César. Él era un borracho, mujeriego, parrandero, jugador, era un guancha rosqueado. Y lo retó y le dijo, si usted no fuera tan blasfemo y tan opuesto, porque él le hizo mucho la guerra a mi padre cuando él le entregó su vida a Cristo. Dijo, yo oraría por mi hermana y mi hermana vendría al Señor si es que Dios la quiere tener con vida, pero ella no nos llega viva al pueblo. Estamos a 6 horas de Saravena a pie y miren, ya ella le quedan minutos. El hombre aceptó el reto y le dijo a mi padre Aristo, mi padre llamaba Aristóbulo, yo llamaba Aristo, y con lágrimas le dijo, si Dios me devuelve mi esposa, que está a punto de morirse y no me deja viudo y con este reguero de niños, yo me entregaré a Cristo y viviré para Dios el resto de mi vida. Yo salí y eso lo dijo el hombre adentro de su alma. Empezó mi padre a orar. En medio de la oración abrió la Biblia. Él leía muy poco, pero tenía muy buen oído y oía mucho Transmundial. Así que Radio Transmundial en mi casa era norma. Eso era todas las madrugadas y las tardes que se oía la programación en español ahí, en un pequeño radiecito que teníamos. Así que mi padre leyó lo de la mujer de flujo de sangre, empezaron a orar, la oración empezó a ascender y de pronto yo afuera, acosado por los otros aserradores y las mujeres de ellos, vamos, se va a morir doña Waldina, dígale que ya, que paren de rezar, de orar. El único cristiano era mi padre. Entonces yo fui otra vez a esa choza porque yo oí llanto de César. César se llamaba el Julio César Agudelo, tocaba tiple y guitarra, amenizaba fiestas, tenía una voz de mexicano y ese hombre cantaba tangos, rancheras y corridos y era un hombre muy dinámico en eso, hacía amistades fácil. Y cuando yo lo oí llorando, yo dije, ¿por qué llora? Y cuando yo entré por segunda vez y corrí hacia un costal que era la puerta, estaba el hombre doblado contra el piso, lavado en sudor y en lágrimas, y mi tía estaba sentada en esa estera de juncos de caña del campo, conchas de plátano, con todo eso se hacía una camilla allí y ella estaba sentada, su rostro tenía vida, sus labios estaban rosados. Cuando ella sintió la brisita, al yo correr la cortina aquella, entre comillas, ella abrió sus ojos y me miró y me sonrió y en sus ojos yo vi vida. Y me impacté y salí rápido y la señora me abordó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Se murió doña Uva? Le dije, no, ya no hay que llevarla al pueblo, ella está viva. Entonces la señora vino y cuando ella abrió aquello, gritó, dijo, un milagro. Era una señora inconversa. Allí hubo conmoción afuera. Yo no supe que en mi mente qué pasó. Me fui para mi rancho. Yo estaba una media hora de allí a pie. Cuando llegué, mi madre lloraba porque ella había ayudado a criar a esa muchacha. Y me dijo, ¿qué pasó con su tía? Dijeron que estaba muy grave. Le dije, no, ya mejoró. Pero que ella estaba desangrada, sí, mamá, pero ya mejoró.
Como a las 5:30 llegó mi padre, más oscuro que claro, y nos dijo, venía con los ojos inflamados de llorar, pero con gozo. ¿Cómo le fue, papá? Le pregunté. Me dijo, nunca mejor, mi hijo. Dios salvó a su tía, le devolvió la vida y salvó a César, me dijo. Eso era un miércoles. El sábado yo fui para allá y empecé a cantar rancheras y corridos para motivarlo, y el hombre salió. Me tomó por el brazo, me apretó duro aquí el mollero y me detuvo. Me abrazó y me dijo, bienvenido a mi humilde hogar, que era una choza de palmas con el piso de tierra. Las paredes eran de esterillas de guadua. Y luego me señaló hacia la cocina, que habían hecho allá un poquito distante, unos metros de la casa principal, y me dijo, mire el rostro de su tía y dígame si hay un Cristo vivo que oye al pecador. Y se le vinieron las lágrimas. Y yo le dije, sí, está bien. Me dijo, no evada, diga, reconozca que Jesucristo me devolvió a mi esposa, oyó mi clamor y mi ruego, porque él oye al afligido y al menesteroso, y era un hombre analfabeta. Y en 3 días estaba hojeando algo de la Biblia que le habían regalado, una Biblia muy usada, y mi prima Nidia, que vive actualmente en Fortún, esta mujer le había enseñado a leer poquito en esos 3 días, lo poco que podía, y este hombre con Biblia en mano me dijo estas palabras, me dijo, si yo supiera leer como usted aprendió en la escuela, yo me prepararía y sería un predicador del evangelio. Pero como ni su papá ni yo pudimos ir a la escuela, y usted sí, ayer hicimos una oración, nos tomamos de la mano y hicimos un pacto con Dios que no nos permita partir de esta tierra sin verlo a usted predicando la palabra del Señor. Yo le dije, no hagan planes, yo no tengo ninguna intención de ser evangélico. Ahora dijo, bueno, eso dice usted, pero Dios nos ha hablado que lo va a salvar a usted y hará de usted un predicador. Yo esas palabras las consideré utópicas. Eso fue como en el mes de septiembre del año 1976. Yo acabo de cumplir 19 años. Y en el mes de diciembre, el 13 de diciembre, en esa choza, tuve yo mi encuentro con Dios un lunes a las 5:30 de la tarde. Terminamos una jornada de derribar montaña, pura hacha, no había motosierras entonces. Terminamos en la tarde, tuve un susto grande porque un tronco casi me desplasta contra el piso, cayó, sacó arena del piso, tierra, y el hermano Segundo García estaba participando en ese convite. Habían otros hermanos que todavía viven por allá, y esa tarde llegamos a la choza. Mi tía dijo, la comida no está todavía, deben esperar. Entonces mi padre, que amaba al Señor y compartía la fe, dijo, mientras está la comida hagamos el devocional. De esa forma, cuando la sirvan, comemos y nos vamos, porque era costumbre hacer devocional. Empezaron a hacer el devocional y mi padre trajo la meditación, antes de lo cual abrió la Biblia y yo miré y yo dije, el único inconverso que está aquí soy yo y estos hijos pequeños de mi tía. Los demás eran obreros cristianos, eran como unos 7 u 8 que estaban allí ese día haciendo el convite, y yo dije, ahora me presionan, yo los conozco. Empiezan a predicar, a dejar caer allá el mensaje, y luego, amigo, entregue su vida a Cristo. Así que yo no, me incorporé y me salí. Le di la vuelta a la choza, me hice en la parte de atrás, como estaba cubierta con esterillas y con orillos de madera, tablas. Era una choza muy precaria en todo el sentido de la palabra. Así que allá esperé, se oía perfectamente, y empezaron a orar. Mi padre dijo, mi hijo se ha ido de aquí, pero donde vaya Dios lo tiene en la vista. Ese muchacho, Dios me ha dado promesas que lo va a salvar y hará de él un predicador, y que no me va a llevar de la tierra sin verlo predicando. Entonces yo dije, amén, mi padre va a durar mucho. Tenía cuando eso 48 años. Y empezaba una oración, y cuando empezaron a orar yo empecé a sentir una profunda convicción de pecado, una experiencia única. Yo empecé a sentirme como si hubiese sido un Hitler, un Mussolini, un verdugo de la historia, sin haber matado a nadie, sin haber estado en cárcel, etcétera. Pero empecé a sentir una carga de pecado intensa. Yo empecé a sentir una necesidad profunda de entregar mi vida a Cristo. Eso fue creciendo muy rápidamente, y de pronto yo estaba agarrado a un horcón, a un poste de la choza aquella. Ellos no me veían, pero yo los oía orar. Así que hubo un momento cuando ya no pude más, miré hacia el cielo, estaba muy claro, eran por ahí las 5 de la tarde. Y yo miré hacia arriba y vi el cielo muy claro, muy azulito, y fui a decir algo y se me salió una exclamación y un grito. Yo dije, Señor, ayúdame, yo quiero ser tu hijo. Esa oración fue como un volcán cuando hace erupción.
Inmediatamente sentí por todo mi cuerpo un descoyunto en todas mis articulaciones y coyunturas. Me caí al piso y alcancé a oír un grito de todos los que estaban allá. Y empecé a oír que hablaban en lenguas. Por el piso fui rodando. Yo no perdí nunca el conocimiento, yo estaba consciente. Yo usaba el pelo muy largo, era de tendencia hippie, esa era la moda de entonces. Y rodando por el piso se me llenó el cabello, que era bastante y largo, lleno de toda la basura del piso. Y rodando llegué a donde estaban ellos y allí estaba la gloria misma de Dios. Adoraban, bendecían, lloraban. Y allí en el piso duré hasta por ahí a las 6:30 de la tarde, una hora más o menos, hora y cuarto, llorando y pidiéndole al Señor misericordia. Mi vida fue pasando como una película y por cada acto de pecado que yo recordaba, yo le pedía perdón a Dios de una manera personal por eso. Cargaba un cuchillo en la cintura porque yo tenía un enemigo que había conseguido por allá en una borrachera y andaba prevenido porque nos habíamos jurado que nos matábamos. Lo saqué y lo lancé fuera ese cuchillo y así fue que como a las 7 de la noche me pude incorporar de allí con una sensación de paz, de perdón que todavía me acompaña, un gozo inefable y glorioso. Abracé a mi padre, le pedí perdón, a César le pedí perdón, a mi tía, y allí con los que habían oramos. Fue una experiencia única. Ese 13 de diciembre de 1976, ese lugar, ese sitio quedó grabado en mi mente. Hace 4 años y medio fui, cuando celebré mis 40 años, fui otra vez al lugar. Ahora ya no es selva, son pastizales, son fincas. Y allí estuve con un grupo de hermanos que me acompañaron desde Fortul, como unos 50 hermanos de Saravena y familiares. Fueron conmigo y allí donde Dios me salvó en esa fecha, ahí me arrodilló otra vez a esa finca de un amigo antiguo. Y él me permitió ir y allí en ese mismo lugar le di a Dios la gloria y la honra porque allí empezó todo lo que Dios empezó a hacer conmigo. Así que grandes rasgos, hermanos, de ahí para allá vino la salvación a mi casa. Esa noche le pedí perdón a mi madre al regresar. A mis hermanas le dije que yo sería otro. Al otro día me fui a buscar el enemigo que tenía, le pedí perdón y me fui a la finca donde trabajaba, jornaleando, y llegué allá y los fui a saludar y se me vinieron las lágrimas. Ellos eran de la Iglesia Alianza, todavía están abuelitos. Y esta gente me apoyaron en la fe cristiana en la primera etapa y después a los 6 meses murió mi padre. Esa es otra historia. Adorado sea el Señor. Amén. Hermano Humberto, maravillosa historia. La verdad que se conmueve el corazón. Sé que de todos nuestros hermanos que están también aquí en esta transmisión, de escuchar ese testimonio tan maravilloso de vida, de conversión, del poder que hay en un padre que ora, que predica, amén, que no tiene miedo de decir la verdad, de decir lo que está sintiendo, lo que está pensando y lo que Dios le ha dicho. Así que, amada hermana, usted que está allí, amado hermano que está batallando con sus hijos, recuerde que Dios le dio una promesa por esos hijos y un día usted verá, así como el padre de nuestro hermano tuvo esa plena convicción de que algo Dios iba a hacer con él. Bueno, estamos disfrutando, gracias a Dios, de la vida de nuestro hermano Humberto, que de tanta bendición es para nuestra vida. El tiempo corre muy rápido en esta programación, hermano Humberto. Hay una cantidad de preguntas que no queremos dejar pasar, así que no podemos detenernos mucho en este aspecto, pero queremos continuar, Johncito, con la siguiente pregunta. Muchos jóvenes y líderes, pastores, desearían escuchar cómo ha sido su vida ministerial, hermano Humberto. ¿En dónde dio lugar la primera vez en la cual usted pastoreó? ¿Cómo le tocó surgir ministerialmente, pastoralmente? ¿A dónde Dios lo llevó? Como hasta el día de hoy Dios lo tiene en el cargo en el cual está. Sí, hermano. Yo prediqué antes de ser bautizado. En marzo del año 77, con apenas 3 meses de convertido, 3 y medio, no llegó el pastor a predicarlo porque era muy lejos y el río se creció. Había un grupo de aserradores ese día allí con sus familias. Era un llamado Viernes Santo. Mi padre me dijo, el pastor no viene, no llega y no hay quien les predique a estas personas. ¿Por qué no les predica, mijo? Porque a mí me gustaba el estudio bíblico. Yo tenía la Biblia Scofield con notas. Entonces yo le dije, papá, yo no sé predicar. Usted sabe que yo no soy ni bautizado. Me dijo, mijo, estas frases se las doy a todos los predicadores y a ustedes. Me dijo, cuando no tenga mensaje, cuente lo que Dios ha hecho con usted. Entonces yo le dije, bueno,
Mi padre le dijo a los aserradores ya como a las 3 de la tarde, 3:30, dijo, no llegó el pastor, pero de todas maneras vamos a hacer el culto, vamos a cantar, vamos a orar, y tomó la iniciativa. Después de unos 20, 25 minutos de cantar y de leer, dijo, como no ha llegado el pastor, lo estamos esperando, entonces vamos a oír a mi hijo. Él hace unos meses tuvo una experiencia con Dios, pero dejémoslo que sea él quien les cuente a ustedes esta experiencia. Yo ya tenía preparado el capítulo 3 de San Juan sobre la charla con Nicodemo, el nuevo nacimiento. Les hablé lo que alcancé a entender de esa experiencia de Nicodemo y esas palabras de Jesús, y luego les conté lo que me ha pasado hacía 3 meses y atrás. Me pusieron atención, me escucharon, y para mi gran sorpresa yo invité a la gente a aceptar a Cristo. Esa tarde pasaron al frente Sebastián Pardo Mogollón, su esposa, sus hijos. Pasó también otra persona allí a acompañarnos en ese día, a ser de bendición, y se fueron sumando. Esa tarde lloré por 7 personas. Me asusté mucho porque gané esas 7 para Cristo. Algunos perseveran todavía. Belisario Espinosa, la esposa Azucena. Estas vidas han sido de bendición. De manera que allí empecé a compartir la fe. Salía cada 8 días al pueblo, era lejos, pero no perdía dominical. Me iba los sábados en la tarde y estaba con ellos, y luego el domingo yo después de la dominical regresaba. Así transcurrieron los meses hasta el 17 de junio del año 77, que mi padre pereció ahogado en las aguas del río Banadías. Y entonces a mí me tocó asumir la responsabilidad de mi madre. Eso fue la experiencia más triste que yo haya tenido. La muerte de mi padre me llenó de incertidumbre, de angustias, pero nunca de dudas. Asumí de un día para otro la responsabilidad. El 18 de junio, un día después de la muerte de mi padre, yo hice un pacto con Dios que no me casaría hasta que mi hermano menor no tuviera siquiera 15 años, y tenía 4. Entonces le cumplí al Señor. Cuando yo me casé, ya Carlos, mi hermano, tenía 16 años. De manera que fueron tiempos angustiosos. Yo sé lo que es jornalear toda la semana, de no poder comprarme una camisa por meses, por años, cambiarle el cuello a la camisa, el puño, porque el calor y el sudor pudre mucho la ropa. Entonces mi madre la cambiaba para seguirla usando. Lo que es las botas pegadas con machete caliente, con pedazos de caucho para reutilizarlas, porque no alcanzaba lo que me ganaba para jornalear para todos ellos. Pero aprendí a ser responsable, aprendí a diezmar con todo el sacrificio que eso implicaba, y así fue que nos fuimos a Fortuna a vivir en el 9 de julio de 1977. Me prestaron 2 caballos, en ellos amarré las pocas pertenencias que teníamos y emprendimos camino hacia la civilización, diríamos. Y hubiera habido una foto, una cámara para tomar la foto, yo adelante arriando las bestias, mi mamá con un canastico así colgado de allí, y mis hermanitos detrás, cada uno con una mochilita. Caminamos esas 6 horas para llegar a Fortul, y allá un hermano nos dio posada. Empecé a asistir a la iglesia, a colaborar, a ayudar en lo que podía, y cada 8 días con la misma ropita, con los mismos zapatos. Con todo eso, mis hermanitos en esa condición precaria, mis hermanitas empezaron a emplearse en las casas por allí, a ayudar en oficios domésticos, a ganar algo, y mi mamá lavaba ropitas ajenas adicional. Es decir, pasamos por unas circunstancias bien difíciles, que fue una escuela por la cual Dios me pasó. Así que ya empecé a colaborar allí, y el 5 de abril de 1980, acaba de hacer 41 años, a mí me mandaron a Puerto Lleras, a 2 horas en carro desde Fortul, por esa trocha, y me entregaron 6 hermanos. Luis Espinel y su esposa Alicia Vargas, Pedro Rincón y su esposa Carmen, y el finado Abraham Atencio y su esposa Francisca. De ellos 5 viven. Hay uno que partió, que fue el hermano Abraham, lo mordió una serpiente. Con esas 6 familias, con esas 6 personas empezamos ese trabajo allá. Yo dejé a mi madre en Fortul con mis hermanos, y cada 15 días yo venía a pagar el mercado que nos lo guiaba una vecina que tenía tienda, y Dios, de una forma milagrosa, inexplicable para mí todavía, siempre proveía. Así fuera el día antes, yo iba y cancelaba todo el mercadito que me enviaban. Pude comprar algunos cuadernitos a mis hermanitos para enviarlos a la escuela, y fue un comienzo bonito. Yo conozco al Dios del cielo. Cuando no habían redes sociales, cuando no había nadie a quien pedir auxilio, cuando no había nada, yo
Aprendí a trabajar, aprendí a tejer tarrayas, a armarlas, a hacerlas, a pescar. Siempre estaba ayudando a hacer algo. Nunca me tocó jornalear en otra actividad para auxiliarme. Alguien lo movía a Dios y me llevaba algún dinerito, algún aporte, y con eso yo pagaba allá. Y empezó Dios a bendecirme. Ya duré un año en esas experiencias. La iglesia creció, abrimos una obra en Venezuela, allá donde ha habido esos desplazamientos en esa frontera. Esas iglesias me permitió Dios, algunas de ellas, establecerlas en esa época. Abrimos también la obra en Arauca, capital, cuando no había carretera desde Puerto Llera. Me gastaba todo el día en las embarcaciones de carga. Yo ayudaba a subir los bultos y a bajarlos, y entonces no me cobraban el pasaje porque tampoco tenía para pagar. Me hice amigo de los lancheros aquellos y les compartía la fe. Es una vida muy bonita, bonita desde el punto de vista del aprendizaje, de la escuela. Allí duré un año. En el 1981 me trasladaron a Saravena, hace 40 años. Allí es el ministerio donde más he durado. Allí traje a mi familia, mi mamá de Fortul la traje con los niños, allí lo puse en la escuela y seguimos. Ya la iglesia era más sólida, Dios siguió sumando personas, en las veredas ganábamos finqueros y empezó Dios a alejar el hambre y la miseria de mi casa. Sí, Él me había dicho el 9 de febrero de 1980 en una profecía a través del pastor Jorge Álvarez, aquel hombre que todavía vive en Puerto Rico, que fue por 18 o 20 años secretario de esta junta. Este varón lo usó Dios y llegó allá a Fortul. Ese es otro episodio que no tengo tiempo para contarles cómo llegó ese varón allá después de tener tantas amistades en Bogotá, en Bucaramanga, en muchas otras ciudades del país, en Barranca. Nadie lo invitó después de una conversión y le dijo a mi pastor, mira que nadie me ha invitado, ¿tú dónde pastoreas? Él dijo, en Fortul. ¿Dónde queda eso? Dijo, de Medellín a Fortul hay unas 26 horas por carretera. Dijo, pues me voy contigo porque nadie me ha invitado. Y allá llegó, y esa noche, el 9 de febrero, un sábado, en 1980, Dios me habló y yo salí ese año a servir al Señor. En Saravena duré ese tiempo, allá me casé, allá me nombraron presbítero. Por primera vez yo me casé el 14 de enero del año 89 y es el pastorado donde más he durado. Allá duré casi 10 años y ahí para acá, pues muchos de ustedes han conocido mi recorrido. He estado en diversos lugares haciendo la obra del Señor, de manera que les cuento que el Dios real, Él habla. En esa profecía me dijo esto. Escuchen los jóvenes. Me dijo, yo me llevé a tu padre para enseñarte muchas cosas que necesito que aprendas. Si pasas esta escuela, te abriré una puerta y recorrerás esta zona y este país dando lo que yo te voy a dar. Y simultáneamente abriré otra puerta e irás a pueblos y naciones que no has imaginado. Alabado sea el Señor. Y la honra y la gloria será para mí. Pueblos de otras lenguas escucharán lo que yo te voy a dar. Y me dijo más, y alejaré de tu tienda la miseria. El hambre huirá, pondré pan para ti, para los tuyos en la mesa. Los cubriré con techos. Aleluya. Esa profecía se ha cumplido exactamente como el Señor lo dijo. Todos mis hermanos, hace mes y medio estuve en Arauca, todos, sin excepción, tenemos un techo propio. Todos tienen un buen trabajo. Todos, la mayoría de los 10 que somos, hay 8 en el cristianismo, hay 2 que están distantes porque sus hogares se afectaron, pero tengo 28 sobrinos, 4 hijos de esa generación y una cantidad de segundos ya de niños pequeños. Precisamente fui a Arauca a casar un sobrino más, porque Dios ha sido bueno. Así que, ay hermanos, esto es una experiencia muy linda. Adelante. Hermano Humberto, estamos seguros que esta palabra que Dios ha hablado a través de sus labios, a través de su testimonio, hay jóvenes que necesitan escucharla en esta tarde. Muchas Amén. cosas que están sucediendo en la vida de muchos jóvenes a los que Dios ha llamado a su servicio, a hacer la obra de Dios de tiempo completo, quizás algunos. Es necesario escuchar este testimonio. Estamos aquí conmovidos con todo lo que usted cuenta, con todo lo que usted testifica y sabemos que Dios está hablando de manera especial a jóvenes, quizás de manera específica a alguno. Así que reaccione allí en las redes sociales, comparta el link y reaccione con sus comentarios, que todo lo que usted quiera expresar en esta tarde será bienvenido y lo que leeremos en unos minutos. Vamos a hablar, hermano Humberto, de algo que les gusta muchísimo a los jóvenes. Vamos a hablar de historias de amor. No sé si le gusta, y yo le envié las preguntas y yo sé que usted ya le echó esta pregunta, ¿cierto? Hermano Humberto, su historia de amor es una historia muy particular, muy linda.
la hermana Idalí me daba algunos detalles de esta historia tan linda y como digo, pues es muy particular. Casado hace 32 años con la hermana Idalí Campos y realmente es una historia fascinante. No existían redes sociales, no existía WhatsApp, no existía nada de lo que hoy existe para enamorar, pero existían las cartas y le gustaba mucho escribir cartas. Hermano Humberto, háblenos de esa historia tan linda de amor con su amada esposa. Amén, hermana Yasmín y todos los que están conectados. Yo nunca tuve otra novia que no fuera Idalí. Ella es mi esposa, la madre de mis 4 hijos, la abuela de mis 3 nietos. Alabado sea el Señor. La vi por primera vez el 5 de junio de 1986, cuando llegué a Villavicencio a estudiar el Instituto Bíblico. Me llamó la atención su dedicación al culto. La vi tocando una guitarra y me llamó la atención. Le dije a un compañero, a esa edad, yo ya tenía 29 años ese día, le dije, esa muchacha toca bueno la guitarra, yo toco la guitarra también. Y empezamos a estudiar, a mí me asignaron en el comité de calificación y notaba que entregaba la tarea muy temprano. Yo dije, es juiciosa. Además, interpretaba la escritura, las preguntas bíblicas las respondía textuales y eso me llamó la atención. Entonces ya llevábamos 20 días estudiando allí, llegaba muy puntual a la clase, se arrodillaba a orar en el altar, llegábamos a la casa donde estábamos hospedados y mientras yo hablaba en la mesa, ella recogía toda esa loza, se la llevaba a la cocina y mientras otras charlaban y departían allí, ella se iba a hacer su oficio. Nos fuimos a un culto al Parque del Hacha. Ella se colgó el megáfono y invitó, cantaba. Y yo dije, esta mujer empezó a llamarme la atención. Averigüé por ella de qué familia provenía, cuántos años tenía, cuál era su pastor. Todos esos detalles los hice antes de insinuarle lo más mínimo. El día que clausuramos el Instituto Bíblico, el 29 de junio del año 86, yo le dije que me gustaría saludarla por una nota. Ella me dijo, está bien. Como no habían correos electrónicos ni nada, uno mandaba las notas a la lista de correos del pueblo. Ella es de Paratebueno, Cundinamarca, el único municipio llanero. Así que una que otra carta iba y venía, nada de insinuaciones sentimentales, nada de aquello. Pero un año después yo vine a Villavicencio a una confraternidad siempre pensando en ella. Yo estuve orando, comparé mi origen, ella campesina, yo campesino, ella criada en un hogar cristiano, yo también tenía esa formación, de manera que empezó a interesarme. Yo le dije, Señor, ella tenía Campo Blanco, ella predicaba en una vereda llamada Japón. Todo eso me lo había averiguado yo. De manera que empecé a juntar el perfil de ella con el mío y encontré que teníamos afinidad. Así que vine a esa actividad, ella estuvo allí y entonces allí el 20 de noviembre del año 1977 yo le propuse matrimonio. Ella nunca me dijo, vamos a orar a ver, ¿no? Ella me dijo, está bien, si hubiéramos tenido dinero nos habíamos casado al otro día. Igual estaríamos viviendo juntos y contentos porque nosotros no tuvimos cercanía geográfica, menos física, una cartica que va a otra que viene esporádicamente. Fui muy cuidadoso en escribir, me gusta escribir. Soy dado al poema, al acróstico y eso, pero siempre fui cuidadoso por temor a que de pronto una carta de esas fuera descubierta y no era porque contuviera de pronto lenguaje morboso, lujurioso para nada, sino porque los sentimientos son muy personales. Así que me fui muy cuidadosamente. Tuve unas 3 o 4 visitas apenas a su casa, a la iglesia y así fue que organizamos nuestro matrimonio y nos casamos el 14 de enero de 1989. Nuestro noviazgo fue de 14 meses, de manera que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ustedes conocen a mi esposa, les envía muchos saludos. No puede estar aquí conmigo porque hoy ha estado bien delicadita de salud. La osteoporosis me la tiene muy afectada y allí está. Pero me dijo que le saludara de una manera fraterna. A usted, hermana Yasmín, a usted, hermano John, lo recuerdan con mucha gratitud y ella ha sufrido mucho por esa inactividad en que está sometida ahora debido a esta circunstancia de la enfermedad, pero antes de eso también porque me la limitaron, a ella me la maltrataron y le dijeron que no podía seguir con las giras. Qué triste, es un episodio de los tristes y dolorosos que nos ha pasado, pero aquí estamos. Dios nos dio estos 4 hijos. Alexis, él es el que me ayuda en la iglesia, el que está encargado de toda esta parte porque él es técnico en medios audiovisuales. Mi hija Natalia, que ejerce medicina en Barichara,
ella es coordinadora médica allí, esposa del pastor. Mi hija Carolita, que con todas sus limitaciones nos ayuda también en la iglesia, escuela dominical. Ella está allí pendiente, ella estudió diseño de interiores. Y mi última hija, Sarita, está haciendo quinto semestre de psicología, de manera que estoy muy contento y bendecido con esos 3 nietos, con Joshua, con Caleb y con Jeremy. Son mi adoración, por ahí están, incluso todos los domingos tienen que venir porque aquí en esta casa se almuerza juntos. Así que eso en la parte familiar ha sido mi esposa, el apoyo ministerial. Esta mujer donde quiera me ha mandado, ha estado. Hemos empezado iglesias aquí y allá y nunca esta mujer se ha quejado. Tuvimos bendiciones en Arauca. En el año 96 Dios nos dio una iglesia muy bonita. Esa iglesia llegó a tener 300 miembros, era de las 10 más grandes del país. De allí nos mandaron a Bogotá a trabajar cuando me nombraron tesorero y no nos dieron iglesia, pero abrimos iglesia. Ya estaba bonita la iglesia, construimos templo cuando nos pusieron en la supervisión en el año 2003, hace 18 años, y entregamos esa iglesia, nos dedicamos a la supervisión. Cuando entregué la supervisión me dejaron así manicruzados, no hubo iglesia para mí. Yo estuve casi 3 meses en Bogotá, por allí en unas circunstancias bien difíciles desde el punto de vista económico, ministerial, porque no hubo iglesia para mí. Yo había entregado la iglesia para asumir la supervisión, pero cuando mi sustituto asumió la supervisión, a él no le pidieron la iglesia. Entonces, eso me golpeó demasiado. Se los confieso ahora, jóvenes, y mi mente hubo demasiada cuestionamiento. Finalmente me mandaron a una iglesita, digo iglesita en el sentido numérico, y de construcción en el sur, a la orilla del río Tunjuelo, ante la etidez que hay allí. Y allí empezamos con un grupo de hermanos a continuar el ministerio. Estuve un año exactamente allí, del 25 de marzo del 2012 al 25 de marzo del 2013. De allí nos enviaron a la iglesia donde usted salió, hermana Yasmín, aquí a Cañaveral, que era un grupo que había quedado fruto de la división de esa iglesia. Sabe usted que su ex pastor, pues, traicionó la obra, traicionó la doctrina, se quedó con ello. Tenemos ahí un pleito jurídico. Y yo tuve que llegar a pagar el arriendo más caro que en Colombia se pagaba, 3.700.000 de arriendo en una casa muy limitada, pero ya empezamos con unos 70 hermanos. Dios los bendiga, ellos se han ido multiplicando y es así como ya tenemos 8 años ahí, construimos un templo por la gracia del Señor, gente muy esforzada, muy trabajadora. Y no es grande el templo, solamente tiene unos 10 metros de frente por 20 de fondo. Es una edificación de 3 pisos, está en un estrato 5, muy bonito el lugar. De manera que aquí vamos, mi esposa ha estado hombro a hombro, ama el Señor, ama la obra, aleluya, ama el llamamiento divino y ha sido mi apoyo, mi sostén. Luego en el 2003, pues estuve en esa situación y en el 2011 me dieron la oportunidad de integrar la Junta Internacional y en el 2018, hace 3 años, por elección, pues me dieron la bendición de ocupar la vicepresidencia de la obra. En todo este proceso, mi esposa ha sido determinante, nunca se me ha opuesto, jamás. Esta mujer me ha apoyado en todo, óigame bien, y Dios ha sido muy bueno. Por eso le doy a Dios la gloria y bendigo a Jesucristo por ella. Me duele verla así, aquí estuviera conmigo compartiendo, pero les envío a saludar. Reciban ese saludo en el nombre del Señor. Gracias, hermano Humberto, por compartir esta experiencia tan hermosa con nuestra hermana Idalí. Gran inspiración y ejemplo es tu hogar para muchísimos obreros del Señor y por supuesto para los jóvenes que en esta tarde están en esta transmisión. Hermano Humberto, antes de continuar con esta entrevista, nos hacen falta algunos puntos muy importantes de su vida y sobre todo de sus apreciaciones que queremos escuchar. Queremos hacer una pregunta con respecto al tiempo. Ya ha transcurrido 1 hora. ¿Podemos continuar, avanzar o su merced tiene que ya culminar aquí la entrevista? No, ya delegué porque yo intuía que esto va para largo. Entonces ya delegué allá a un predicador de los que Dios nos ha dado ahí en la iglesia, muy buenos por cierto. Entonces tranquilos, continuemos con la entrevista. Excelente, podemos continuar. Muchas gracias, hermano Humberto. Hermano Humberto, ¿cuál cree usted que han sido los momentos más felices de su vida? Muchos, son muchos, de verdad. Ver el cumplimiento de la palabra profética en mi vida. Esa frase que les pronuncié hace poco, pueblos de otras lenguas oirán lo que yo te voy a dar. Y verme, por ejemplo, con un traductor al inglés, al japonés, en Japón, con un traductor al italiano en Italia, al nepalí en Nepal, al hindi, al Kerala,
a esos idiomas de la India, verme con un traductor al Saramacán o al Sarantongo en Surinam, verme con, bueno, todos esos traductores, hasta 3, uno del español al inglés, otro del inglés al idioma nativo, y así, eso es el cumplimiento, eso me produce gozo, pero también mucho compromiso. Aquí en América, el creol en Haití, el papiamento en las islas estas de Bonaire, Aruba, Curazao, en estos 42 países que Dios me ha llevado, al africano en Guinea Ecuatorial, al congolés, todo eso por allá, eso es un cumplimiento que me ha llenado de gozo. Pero también he tenido experiencias muy bonitas, ver en la transformación de las vidas, ver el cambio en ellos, ver hombres antes irredentos, perdidos, verlos convertidos a Cristo, me ha llenado de un gozo y una satisfacción y digo, vale la pena continuar. Esas son las recompensas. No es tanto volar en avión en primera clase. Hay años que yo llegué a hacer hasta 100 vuelos entre nacionales y extranjeros. Eso es secundario. El mayor gozo es ver las almas a los pies de Cristo. En la vida personal, el día que nació mi hijo Alexis, yo tenía ya 32 años. Ese día me gocé mucho, abracé a mi bebé, yo lo ayudé a recibir porque él nació en casa. Y ese día lloré de gozo de ver que era papá, que Dios me regalaba la bendición de ser padre. He tenido momentos muy, muy, muy agradables, muy bendecidos en la vida ministerial, en la vida familiar. También he tenido, obvia y naturalmente, las experiencias aquellas que lo equilibran a uno. Yo he sido amado y odiado, aceptado y rechazado. He sido elogiado y criticado. Todo eso es parte de la vida cristiana y de la vida ministerial. Sí, entonces eso me ha equilibrado, ha formado mi carácter. Mi temperamento ha sido moldeado por Dios, estoy luchando todavía con ello, pero Dios ha sido muy fiel. Así que momentos bendecidos, contentos, el día de mi bautismo, que mi padre ya no estaba, yo me gocé mucho y me alegré demasiado. He tenido excelentes amigos y los tengo todavía. Todas estas experiencias hacen que uno madure y que uno aprenda. Así que me gozo mucho, de verdad, y no pudiera como detallar así momentos específicos, no, porque muchos he tenido de gozo, de alegría, de satisfacción en la vida pastoral. Hermano Humberto, así como Dios le ha privilegiado de tener momentos muy felices en su vida, ¿cuáles han sido sus momentos más angustiosos, sus momentos más difíciles que le ha tocado pasar? En la vida familiar, la muerte de mi padre me golpeó demasiado, mucho. Yo duré 1 año y medio preguntándole a Dios por qué se lo había llevado. Ya les conté por qué él lo hizo con 48 años. Mi padre estaba joven todavía, mi madre tenía 42 años. De manera que estaba todavía con un buen corte de vida, pero me dolió muchísimo. Luego también en la parte, 20 años después murió mi madre. Y también me dolió demasiado porque fui un hijo que los amé mucho, vi por ella todo el tiempo de su viudez, así que su separación me dolió demasiado. Ella partió el 1 de agosto del año 96. Y así en la parte familiar. En la parte ministerial he tenido momentos muy duros. Cuando me mataron a un pastor que se llamaba Oliverio Mansilla, el 12 de febrero del año 1997 en Arauca. Fue un momento muy triste para mí, ir a recoger su cadáver, amarrarle la cabeza con un pañal de bebé porque se la desbarataron a disparos. Eso me conmovió demasiado. Me arrodillé al pie de ese cuerpo, unté mis dedos en la sangre que todavía estaba parte húmeda y levanté estas manos al Señor y presenté los victimarios de ese. Ver su sobrinita, ellos estaban criando una sobrina, no tenían hijos. Él estaba casado con una profesora de vereda y esa niña estaba siendo criada por ellos. Ver esa niña a gritos abrazando ese cuerpo me conmovió mucho. Y de ahí para acá he tenido episodios parecidos, de oír de mis consiervos muertos, me ha dolido muchísimo. Ustedes en el Huila conocen episodios de esos, en el Caquetá, en Casanare, en varios lugares. Eso me ha dolido demasiado, la muerte de mis consiervos de una manera violenta y mártir. Últimamente he llorado mucho con las viudas de los pastores que han muerto por COVID, pero no tengo como esa molestia de que alguien les haya quitado la vida. Eso me ha dolido demasiado, ver las viudas, los huérfanos. Me ha producido muchísimo dolor. Aquí en Bucaramanga acompañé uno virtualmente, otros presencialmente. Todo eso me ha llenado de mucha angustia, de mucho dolor. Eso es la parte ministerial. También me ha dolido y mucho la traición de algunos a la obra. Personas en las que yo confié por décadas
que fui súbdito absoluto, que creí todo lo que predicaban en un altar, verlos hoy en contra de la obra, enemigos declarados de ella, me ha dolido mucho, pero también me ha servido para autoevaluarme. ¿Qué me motiva a estar en un altar? ¿Qué me motiva a predicar? ¿Qué contenido hay en mi mensaje? ¿Qué compromiso pronuncio yo en estas cámaras o en los púlpitos o en los escenarios públicos que me comprometen? Y le he pedido mucho al Señor con mucho temor que no me permita nunca, en su misericordia, de pronto uno volverse atrás de lo que por años predicó, enseñó y enfatizó. Eso también me ha dolido demasiado, hermano John. Hay muchísimas gracias, hermano Humberto. Hay lecciones en la vida de los cristianos que nos marcan, que nos traen grandes lecciones para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Sabemos que todas esas lecciones que usted ha tenido, esas experiencias, perdón, le han traído grandes lecciones de vida. Queremos que nos diga, por favor, 3 lecciones, las más importantes que su merced pueda tener presentes, que un joven debe tener muy claras para decir sí ante el compromiso ministerial. La primera es tener claramente identificado el llamado divino. Eso lo va a fortalecer el resto de su vida y por todas las etapas amargas que pase, la conciencia, la claridad de un llamado de Dios a servirle va a ser su sostén, su soporte, el ancla que no va a permitir que su barco naufrague. Eso. 2, la determinación de serle fiel al Señor pase lo que pase. Sí, Señor. Y 3, valorar muchísimo el llamamiento divino. Considerar que son privilegios inmerecidos, que otros con mejores capacidades intelectuales, académicas pudieran ocupar nuestro espacio, pero que Dios se fije en un campesino como este, hijo de padres analfabetas, con todas las limitaciones que les he contado, y nos dé estas oportunidades, son, óiganme bien, un compromiso muy grande con Dios y con su obra. En el caso del movimiento misionero mundial, amemos esta obra. Aquí llegamos así y Dios nos ha abierto espacio, nos ha dado estas bendiciones que estoy compartiendo con ustedes, de manera que esas 3 lecciones, claridad en el llamamiento, determinación de fidelidad y gratitud a Dios por llamarnos y ocuparnos en su obra. Que eso les quede claro. Muchísimas gracias. De esta misma manera, Amén. sabemos que su vida tuvo que enfrentarse a estar pendiente de su mamá, de sus hermanos, y todas esas experiencias le ayudaron a tener también lo mismo, hermano Humberto, lecciones de vida muy claras. Queremos que usted nos diga 3 para los jóvenes antes de decir sí ante el matrimonio. Amén. Tremenda pregunta y muy importante porque tenemos jóvenes continuamente casándose, comprometiéndose sentimentalmente y con el ánimo obvio, natural, de establecer hogar y familia. Primero, oren mucho al Señor sobre la futura persona con la que uno va a compartir la vida. Es determinante después de la conversión. Y en el caso de un llamamiento divino, la decisión más trascendente es con quién uno se casa. Si da con la persona indicada, si se deja guiar por Dios, se ahorra lágrimas, úlceras y hasta una muerte prematura. Sí, Señor. Si llega a errar en eso, a equivocarse, es muy probable que si el matrimonio fracasa, se lleva vida espiritual, vida ministerial, vida económica, vida laboral. Es tan santo el matrimonio que si se desbarata, se lleva todo por delante. Entonces, primero, oren mucho a Dios. Observen, segundo, mucho la persona de una manera disimulada. No se comprometan sentimentalmente, sin antes observar de una manera muy discreta la persona, el hombre o la mujer con la que usted ora a Dios para formar su vida. Esta mañana estaba comentando la anécdota de muchos que me escriben aquí en el WhatsApp. Entre ellos me escribió anteayer una jovencita de un país X y me dice: pastor, yo estoy aquí jugando dados con mi primo y entonces hay 2 pretendientes. Yo en un momento dado tiré los dados para ver si me caían determinados números. Si me caían tales números, me casaba con uno o si no, con el otro. Entonces lancé los dados, pastor, y me cayó un dado con los números que yo quise, pero el otro me faltó un número, un punto. ¿Usted qué me dice? Yo tuve que advertirle a esta niña que primero Dios no usa esos medios. Son contrarios a la santidad divina. Y segundo, una decisión tan trascendente
como esa no se toma de una manera tan liviana y tan ligera como es tirar unos dados en una mesa para determinar voluntad de Dios. Le dije, no lo haga. Observe el carácter de la persona. El temperamento es determinante. Eso. Entonces, primero, ore a Dios, observe discretamente a la persona, autoanalícese bien y compárese sin comprometerse todavía a ver qué tienen en común y qué no. Cuando ya tenga esa convicción, esa paz interior, entonces prométale matrimonio a esa persona porque ya usted lleva más o menos esa nitidez, esa claridad. Cuando yo le hablé a Idalí, yo no le dije, vamos a orar, vamos a ver, no. Yo le dije, mire, Idalí, yo le estaba observando a usted a distancia. Escuchen esto. Le dije, ya sé cuántos años tiene, de qué hogar proviene, etcétera, etcétera, qué llamamiento tiene usted. Usted encaja en el perfil de la mujer que yo estoy, por la cual estoy orando para servir al Señor. ¿Le gustaría acompañarme en este proyecto de vida? Ser la madre de mis futuros hijos, ser la compañera de mi ministerio, ¿le gustaría? Porque yo tenía 9 años de ser pastor. ¿Sabe que ella no titubeó? Y me dijo, es la misma, y yo estaba orando también por una persona como usted. Así, punto. ¿Qué cuento de, no vamos a poner un plazo a ver y oramos a ver? No, ella estaba convencida y yo también. Entonces, les doy esa fórmula para que ustedes la pongan en claro. Voluntad de Dios, orar. Segundo, análisis. Y tercero, claros principios y valores en nuestra vida basados en nuestra conducta y comportamiento. Si esas 3 cosas se dan, el matrimonio funciona a largo plazo. Bueno, jóvenes, a tomar nota de estos consejos de parte de nuestro hermano Humberto Henao. Hermano Humberto, hay personas que marcan nuestra vida. ¿Podría darnos usted 3 personas que han influenciado su vida de fe? Claro que sí. El primero, mi primer pastor, Segundo García, de Capitanejo, Santander. Sí, este hombre murió de 56 años de un cáncer de próstata. Fue un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Era un jornalero cuando me ganó a mí para Cristo. Pero su amor, su dedicación, su constancia, su fidelidad, su solidaridad con nosotros cuando quedamos huérfanos, porque él conoció a mi padre y me ayudó a pasar toda esa etapa de angustia, de soledad, de depresión que me atacaba a mí, a mi madre. Ese hombre siempre llegaba con un consejo, con una Biblia, a orar en mi casa. Fue un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Lo despedí en Bogotá en noviembre del año 2002. El cáncer lo avanzó. Fui al hospital, un hospital del sur, a despedirme de él. Me tomó de la mano. Yo ya para ese entonces estaba como tesorero nacional. Me dijo, si Dios me trajo a la existencia y me llamó al ministerio para ganarlo a usted para Cristo, amén. Nunca fui ni siquiera un presbítero, no tuve una iglesia más allá de 50 miembros, pero usted es mi honra. Por favor, no me vaya a defraudar. Séale fiel al Señor. Y me comprometió. Yo le dije, vine a orar por su salud, Dios lo puede sanar. Me dijo, no, yo siento que me voy con el Señor. Así que ore por mí para que el Señor venga a recogerme. Empecé a orar por sanidad, me apretó la mano y cuando yo abrí los ojos me dijo, no, esa no es la oración, no tema. Mi alma anhela la presencia del Señor. Apreté su mano y le dije, Señor, aquí está tu siervo. Y recordé todos los actos de benevolencia cuando llegaba a la casa de viuda, mi mamá con un arrocito, con unas panelas, con una bolsa con frijol, con pan, con dulcecitos para mis hermanitos que salían a la carrera y él sacaba del bolso y les daba caramelitos. Esas experiencias. Por eso mi hermana Noelba, que es esposa de pastor, vino desde Arauca a ese funeral. Ese hombre marcó mi vida positivamente. El segundo fue obviamente nuestro hermano Ciro Alfonso González, primer supervisor que conocí. Su humildad, su sencillez, su dedicación y constancia en la obra marcó mucho mi vida ministerial. Y a cierta distancia, el reverendo Luis M. Ortiz. He leído y devorado su biografía, sus mensajes, espigas doradas, todo esto que es sus mensajes, hermano, el mensaje, la forma de predicar, la simetría con que trazaba la palabra, la sencillez con que lo hacía, la interpretación del texto de una manera tan sencilla, marcó mucho mi vida ministerial. Entonces, esos 3, mi pastor local, mi primer supervisor, hermano Ciro González, y el fundador de la obra, Luis M. Ortiz. De ellos 3, nunca puedo olvidarme. Hermoso. Hermoso todo lo que hemos escuchado. Queremos terminar, hermano Humberto, con una pregunta también muy importante. Una característica muy importante de sus predicaciones es el uso tan impresionante de la memoria.
Además, sus sermones y sus predicaciones están cargadas de figuras literarias. Su merced usa metáforas, hipérboles, símiles, eufemismos. Bueno, qué cantidad de figuras literarias usa. Pero queremos preguntarle específicamente, ¿qué recomendaciones darle a los jóvenes en su método de estudio de la palabra del Señor? Y aparte de la Biblia, ¿qué libro les recomendaría? Nos recomendaría a todos, ¿verdad? Porque aquí estamos, hay esposas de pastores que estamos aquí conectadas, pastores que están enviando sus mensajes allí a través del chat de Facebook, jóvenes que nos asombramos, hermano Humberto, de escucharle datos específicos de fechas, hora, descripciones de lugares, de personas, tal persona tenía un poncho de color rojo, bueno, tantas cosas que nosotros escuchamos en sus mensajes, que es maravilloso y de verdad es muy inspirador. ¿Qué método de estudio tiene? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes en estas recomendaciones para estudiar la palabra? Bueno, yo no aprendí como un método como específico, no estudié pedagogía. Parece que es algo natural que Dios me dio, pero como a mí me ha dado resultados, yo sí quiero recomendarle a los jóvenes. Utilicen mucho la imaginación. Cuando estén leyendo un párrafo bíblico, eh, pregúntense quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo escribió ese pasaje. ¿En qué circunstancias estaba ese profeta, ese apóstol, ese escritor para pronunciar aquello? Y eso le arrojará mucha luz a entender la palabra del Señor. Entonces es importante eso. Usen mucho la memoria. A mí me ha servido es porque me han marcado. Yo tengo claramente episodios, lugares y momentos, circunstancias que me marcaron de una manera muy positiva. Entonces, por eso los albergo en mi memoria y los recuerdo con mucha gratitud, unos con mucho dolor, otros. Y entonces eso me ha ayudado para ir sesionando mi vida y a recordar episodios dentro de esta etapa, dentro de aquella, dentro de la otra. Entonces eso le ayuda a uno a mantener las ideas bien frescas. En lo que tiene que ver con la predicación, lea mucho. Ese recurso me ha ayudado muchísimo. Leer historia, cultura general, leer datos importantes, geográficos, biográficos, conocer personas en qué etapa más o menos vivieron. Todo eso nos arroja mucha luz y nos ayuda en el momento de una exposición bíblica para uno ubicarse en el contexto cultural y geográfico donde uno está exponiendo. Y entonces eso ayuda, despierta interés en las otras personas. Use siempre el diccionario bíblico y el secular también, término que no le conozca el significado, búsquenlo. Ahora hay una cantidad de recursos ahí en la internet. No necesita casi uno tanto biblioteca. Yo tengo una biblioteca de costo de cientos y cientos de volúmenes. Algunos pocos los he leído o tengo libros de consulta. No se le olvide que todo estudiante bíblico debe tener, obviamente, la Biblia, varias versiones de ellas para comparar pasajes paralelos. El diccionario bíblico, la concordancia bíblica, algún comentario. El de Mateo Henry es excelente, hay otros más. Para uno interpretar las diversas interpretaciones de un texto, valga la redundancia. De esa manera uno enriquece su vida personal y entonces entiende. Si puede tener un diccionario del hebreo y el griego al español, que también lo hay, en la etimología o significado en griego y en español y en hebreo. Entonces eso ayuda mucho y le arroja a uno luz sobre ese pasaje que uno está leyendo. Eso es muy importante. Lean la historia de la iglesia, la biografía de los hombres de Dios que a lo largo de la historia pues han sido de inspiración también. Todo eso va enriqueciendo. Entonces el joven, la muchacha que anhela servir a Dios, tiene que ocuparse, como Pablo le dijo a Timoteo, en la lectura. Tiene que ser una persona que le gusta el estudio. Si no es así, si se la pasa mucho tiempo en la internet viendo sencilleces, tonterías, cosas pueriles allí, es muy dudoso que Dios le ocupe su obra, porque usted necesita nutrirse, alimentarse, para luego transmitir al pueblo aquello. Si no se llena de Dios, de su palabra, entonces, ¿de qué se va a llenar? Cuide mucho su vida moral, su testimonio personal, su relación con el sexo opuesto, mantenga siempre una línea de respeto, de dignidad, y eso le ayudará mucho y le dará la autoridad que se necesita para hablar la palabra, porque usted puede tener la cabeza llena de conocimientos, puede estudiar hermenéutica, exégesis, todo aquello que se presta a la escritura para ello, pero si no tiene el respaldo de una conducta, óigame bien, que inspire credibilidad, va a ser muy difícil, porque el predicador es más lo que es que lo que predica.
vale más la persona, el líder, vale por lo que es, no por lo que sabe. Entonces, jóvenes, cuídense mucho. Ojo con las redes sociales, se los advierto. Tengan mucho cuidado qué información va y viene, qué tipo de figuritas usted envía y recibe. Eso está causando muchísimos problemas a la juventud y aún que otro mayor. Entonces, les doy recomendación, libros específicos, los que ya les mencioné, todo lo que llegue a sus manos. Por ejemplo, algo que ayuda mucho es la lectura de libros seculares. Yo estoy inscrito a Semana hace más de 20 años. Entonces me informo de noticias del mundo y del país en el campo político, económico. Todo eso enriquece el bagaje que un predicador debe tener para no estar como desfasado en el tiempo. Entonces, de esa forma, usted crece en el Señor y su mente mantiene nutrida con información sana y oportuna. Muchísimas gracias, hermano Humberto. Aquí los comentarios, tenemos en este momento 193 personas conectadas a través de Facebook. Sabemos que esto luego lo verán en diferido muchos hermanos, muchos amigos, y se nutrirán de estas bellas experiencias. De verdad es una bendición muy grande. Hay comentarios, sobre todo los jóvenes dicen: gracias, pastor, por predicarnos de manera práctica. Sus mensajes son muy prácticos, sus mensajes son muy entendibles, con un lenguaje muy fácil de comprender. Gracias, es la mayoría, es como el común denominador de cada uno de estos mensajes que nos están dando los jóvenes a esta hora de la tarde. Ya no nos queremos extender más. Sabemos que su tiempo es demasiado valioso. Muchísimas gracias por este tiempo, pero el hermano Fernando tiene una pregunta. Él al principio le hizo una pregunta. Hermano Fernando, ¿usted quiere saberlo del canasto? Sí, hermano Humberto. Es que ayer en la enseñanza de los caballeros, pues hablaba esa partecita de que su papá lo cargaba en un canasto. Entonces yo me imaginaba, hermano Humberto, que su papá le decía: Jorgito, al canasto. Y de una vez a la angarilla, hermano, y a caminar para esa montaña. Cuéntenos cómo fue la historia de las cabalgatas en el canasto, hermano Humberto. No, no eran tanto cabalgatas, era canasto a las costillas. Si algún extranjero me ve, no sabe que pronto es un canasto, es un recipiente hecho de bejucos del monte, se llama canasto. Y hay pequeños y hay grandes, hay medianos también. Para sembrar maíz se usa uno pequeño que uno lo cuelga en la cintura aquí al frente y ahí echa la semilla del maíz o el frijol. Para recoger el café se usa uno más grandecito que Daniel Wheeler, muy conocido en toda esa parte de Acevedo. Ahora no lo llaman canasto porque no los hacen por ecología, lo hacen de pasta. Pero había uno más grande que era para recoger maíz en mazorca. Entonces, ese tenía un pretal para ponérselo aquí en la cabeza y también cargaba dos pretales para ponerlo en la espalda. Entonces, uno deshojaba el maíz y tiraba hacia atrás la mazorca, iba llenando ese canasto que le cabían fácilmente 2 arrobas o 3 de maíz. Cuando ya estaba muy pesado, uno lo descargaba, lo vaciaba en un costal y cargaba otra vez el canasto vacío. Pero no era solamente para eso. Entonces, mi papá, como en su etapa temprana, él le gustó mucho los bailes, era cuentero. Nos íbamos con mi mamá y ellos, entonces cuando el sueño nos cogía, nos dormíamos por pequeños. Yo recuerdo, yo tenía unos 6 o 7 años, él me decía: mi hijo, vaya, métase al canasto. Entonces yo conocía al canasto, ahí había una cobijita, había una almohadita y yo me metía y entonces acomodaban a mi hermana Leonor de así y a mí hacia allá, entonces quedábamos allá amontonados, pero mi padre tenía fuerza, era un hombre joven. Se levantaba ese canasto, se lo ponía aquí en la frente, le apretaba aquel y aquí, y así caminaba, óigame bien, hasta 1 hora y media, 2 horas, mi mamá detrás y mi papá delante con nosotros dos en el canasto. Yo me molestaba porque cuando mi hermana, pues era mayorcita, ella ocupaba más espacio y como quedábamos allí, empezábamos a reñir allí cuando no estábamos dormidos y mi papá nos regañaba: quietos ahí o si no los descargo. Y entonces nos quedábamos calladitos hasta que llegábamos a la casa. En la casa descargaba el canasto, nos ponía en la camita donde dormíamos y así. Así que cada vez que había una fiesta por allá, mi mamá le gustaba también bailar y siempre iba con él. Era esa su cultura. Así que nosotros nos alistábamos porque allá a veces había comida, nos daban algún refresco, así que nos gustaba ir a los bailes con él cuando yo estaba pequeñito, allá en esas veredas, en esos campos, eso se armaban la fiesta y en eso era que nos transportaban. Nada de cochecito, nada de carrito, de moto, era física espalda. Alabado sea el Señor. Esa es la historia del canasto, hermano Fernando. Alabado sea el Señor. Qué bueno, hermano Humberto. Es algo muy precioso escuchar estas historias, estas vivencias suyas y cómo recuerda todo con exactitud.
pudiéramos decir que es como una enciclopedia con zapatos, hermano Humberto. Le va narrando a uno la historia totalmente clara. Recuerdo que una vez decía también que recordaba hasta el olor de los árboles de aquel entonces cuando estaban florecidos. Qué bueno, para nosotros es un gusto muy grande, hermano Humberto, tenerlo con nosotros. Sabemos que con esto de la pandemia y de la cuarentena que nos ha tocado de manera virtual, a usted, como a muchos otros siervos del Señor, se le multiplicó el trabajo, hermano Humberto, y hoy lo vemos mucho más que antes, porque antes teníamos que esperar la actividad para saludarnos con el hermano Humberto. Ahora constantemente, casi todos los días lo estamos viendo que enseña, y todas esas enseñanzas han sido de mucha bendición para el pueblo del Señor en esta amada República de Colombia, como también ahora, hermano Humberto, a través de las redes sociales, pues está siendo de mucha bendición esa palabra que usted predica a miles de personas en el mundo entero. Sé que en el cielo Dios tendrá una recompensa muy grande para usted, y que a la sombra suya estamos aprendiendo muchos que vamos ahí siguiendo al Señor, siendo inspirados por su ejemplo, siendo inspirados por su constancia. Yo soy testigo de algunas cosas de las que usted comentaba, hermanos, de las tristezas y las cosas que tuvo que pasar en la obra, porque estuve ahí también a su lado, y sé que todo eso es verdad, pero que he visto también cómo ha logrado, con la ayuda del Señor, salir en victoria, hermano. Cómo Amén. Dios le permitió, haciéndole cuenta yo ahorita más o menos a la edad suya cuando llegó a Cañaveral, que llegó ya siendo una persona bien madura, pero que Dios le permitió pues prácticamente abrir una obra, establecer una iglesia ahí en Cañaveral, bien hermosa como la que está. Con Johncito estuvimos allá en Cañaveral, por ahí haciendo un trabajo social, estaba recién llegado, todavía pagaba arriendo por ahí, todavía metía como 10 hermanos en una pieza, de otros 10 en otra pieza, a mí me tocó en la sala, bueno, así. Y ya mirarlo 8 años después, cómo Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido, eso es de inspiración para todos nosotros, para la obra, para todos los que vamos siguiéndole ahí el ejemplo, hermano Humberto, y para todos estos jóvenes que de una u otra manera su ejemplo, su testimonio, su prédica los ha inspirado, y hoy tenemos una juventud fuerte, tenemos una juventud valiente, tenemos muchos jóvenes aquí en la zona 9 comprometidos, hombres y mujeres de Dios que desean darle la pelea al diablo, y que con la ayuda de Dios ellos van a ser de mucha bendición y van a ser el reemplazo de todos ustedes, porque yo sé que en ustedes, hermano Humberto, todos los que están al frente de esta obra, hay una carga por dejar una generación bien preparada para lo que viene. Y eso usted, juntamente con los otros hermanos que están al frente de la obra, lo están logrando. Hay mucha gente, aunque muchos nos han dejado la tristeza de que se hayan ido traicionando la obra, hay mucha gente que seguimos adelante por ese ejemplo y ese testimonio suyo. Hermano, Dios lo bendiga, Dios le recompense. La hermana Idalí, para nosotros, para Johncito, cuando nos ponemos a hablar del trabajo, del esfuerzo de la hermana Idalí, hermano Humberto, es que nos mandaba a dormir a las 12 de la noche. Y los despertaba Y a las 4 de la mañana nos decía, los necesito aquí orando en el templo, hermano. Llega, ¿usted se puede imaginar a John a las 4 de la mañana? No hermano solo a John, sino Humberto, ahí, y nos ella- hacía, ella- bueno, estar desde las 4 de la mañana hasta las 6 en el devocional. sí. Y enseguida nos poníamos a trabajar, hermanos. Bueno, cuando estuvimos allá en las Amazonas, trabajábamos, hermanos, sin descansar con Johncito, trabajábamos 15 y 16 horas. Sí. Y luego nos íbamos a acostar muy bien cansados, y decía la hermana, y a las 4 lo espero. Entonces, eso es, hermano, para nosotros de mucha inspiración. La recordamos con mucho cariño, con mucho amor, una mujer muy valiente, entregada, y todo lo que usted dice de ella, sabemos que es verdad, hermano Humberto, porque nosotros hemos estado ahí al lado de ella. Y bien, quisiéramos que también se nos diera la oportunidad de volver a salir por allí, a hacer esas giras misioneras, esa obra social. Llegará el tiempo, hermano Humberto. Así que Ojalá estamos que así sea. muy agradecidos con usted por esta entrevista que nos ha permitido.
Sabemos que ahí los que están escribiendo están todos con mensajes muy positivos, hombre de Dios, inspiración. Bueno, muchas cosas preciosas. Después usted tendrá el tiempo de sentarse y revisar ahí en la página, hermanos, todas las cosas que están escribiendo. Así que nos gozamos mucho, hermano Humberto, y permito que nuestra hermana Yasmín continúe con lo que sigue. Agradecidos con Dios por su vida, por la vida de su esposa, sus hijos. Y vamos a terminar este tiempo con las personas que están aquí conectadas todavía para hacer una oración, hermano Fernando, por nuestro hermano Humberto. Terminar este tiempo dándole gracias a Dios por su vida, por toda esa experiencia de vida que nos ha contado el día de hoy, que estamos muy seguros que ha sido de grande bendición para toda la juventud que ha estado conectada en esta transmisión. Así que vamos a orar, hermano Fernando, por nuestro hermano Humberto. Sí, con todos los hermanos que están allí a través de la página, hagamos una oración muy especial por nuestro hermano Humberto, pero también por nuestra hermana Idalí. Que Dios bendiga y ayude a nuestra hermana Idalí, que muy pronto podamos tener una buena Amén. Noticia de nuestra hermana que se encuentra Sí, Señor. bien. Amén. Así que vamos a orar. Los voy a invitar a todas las personas que están conectadas en este momento a que hagamos esta oración por el ministerio de nuestro hermano, por su vida y su esposa, su familia. Amado y buen Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Presento, Aleluya. Señor Jesús, la vida de nuestro hermano Jorge Humberto Henao, Gracias, a su esposa, nuestra hermana Idalit Campos, a sus hijos, bendito tú. Natalia, Alex, Señor, Sarita, Dios mío. Señor, rogamos que les Gracias, bendigas, Jesús. que les guardes, que les ayudes. Señor, especialmente por la vida de tu siervo, que lo revistas de tu gloria, de tu gracia, de tu poder. Le des cada día la autoridad, la unción, la gracia, Señor amado. Dios mío, revístelo de tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Dale esa Señor. palabra pura, cristalina, para que Gracias, todos Jesús. podamos seguir bebiendo de esa agua, Señor. Amado Dios, también Alabado presento tu nombre, a nuestra hermana Idalí, Señor. Amén, En tu Señor. nombre, Señor Jesús, reprendemos toda enfermedad, Sí, Señor. reprendemos toda Gracias, dolencia, Amén, reprendemos amén. ahora mismo la Amén. osteoporosis. En el Sí, nombre Señor. de Jesús de Nazaret desaparece Aleluya, Jesús. toda enfermedad en los huesos, ahora Gracias, mismo en las Señor. articulaciones, toda Sí, artritis, Señor. ahora mismo, Amén, amén. todo reumatismo, en el Aleluya, nombre de Jesús de Jesús. Nazaret lo echamos Bendito fuera. Jesús. Señor, en tu nombre Gracias, declaramos inoperante esta enfermedad y Aleluya, proclamamos la sanidad y la liberación Bendito sea tu sobre el nombre, cuerpo, Señor la vida de Jesús. nuestra hermana Idalit. Señor, tócala en Gracias, este Jesús. momento. Y con tu mano santa, Señor, Amén, arranca Señor. esa enfermedad de sus huesos, de su cuerpo, Señor Bendito Jesús. tu nombre, Virtud Señor sanadora, Jesús. fluye la Sí, sanidad Señor. y la bendición en la Aleluya. vida de nuestra hermana Idalí, Amén, en el hogar, Señor. en la familia, en el ministerio de Aleluya. nuestro hermano Jorge Humberto Henao, Señor. Amén, Muchas Padre. gracias te doy por él, Señor. Síguele Aleluya. dándole grandes victorias y Amén, grandes Señor. bendiciones, Señor. Muchas Gracias, gracias Jesús. te doy, Jesús. Amén y amén. Y amén. Muy bien, muchísimas gracias a Johncito que Amén. nos acompañó en esta hora. Dios le bendiga, Johncito. Amén, Que no hermana sea la Yasmín. última vez que nos inviten acá los jóvenes. Dios lo bendiga, hermano Humberto. Dios bendiga a nuestra hermana Idalí, a sus hijos y a todos los hermanos allí en la iglesia Cañaveral. Amén. Muchas gracias, hermano John, hermana Yasmín. Dios les bendiga. Por supuesto, a usted, amado hermano Fernando, como presbítero de la zona. Teníamos un programa para haberlo realizado, pero no se sabe cuándo podamos. Sigamos orando unos por otros. La situación está bien complicada desde el punto de vista médico en el mundo. Hemos llorado pastores. En Perú hemos perdido algunos, entre ellos 2 presbíteros en el último mes, víctimas del COVID. Nuestro pastor Sam Jacob en la India nos llegó anteayer la noticia que está hospitalizado con esta situación. Estamos perdiendo muchos hermanos allá. Esta pandemia nos debe unificar más en clamor, en oración y esperar que el Señor haga su voluntad y cuidémonos mucho. Reciban el saludo de mi amada esposa, de mis muchachos, los que están conmigo, exceptuando Natalia, los otros 3 están aquí. Alexis vive aquí cerquita, Carola y Sara están en casa porque ahora por la pandemia, pues Sarita, que estaba trabajando en el Socorro, se vino a seguir su estudio aquí. Entonces, que Dios me les bendiga. Muchas gracias a todas estas jóvenes, especialmente que están conectados. Que sigan adelante con esta página, que este es el medio que estamos usando ahora para llegar a tantas vidas. Un abrazo para todos y reciban el saludo. Hermana Yarmín, al hermano de Rey me lo saluda. Usted, hermano John, saluda a su esposa, a sus hijos.
y también hermano Fernando. Me alegra mucho de haber compartido con ustedes y será hasta otra ocasión si Dios así lo permite. Amén. Y a todos ustedes, nuestros jóvenes, gracias por preferir siempre estar aquí en esta programación de Loa Producciones. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes por estar allí, a nuestro hermano Fernando, por permitirnos esta oportunidad de estar aquí juntamente con Johncito en esta entrevista tan preciosa. A todos ustedes jóvenes, gracias por estar ahí, por preferir siempre estar en el Loa Producciones, en la programación de la juventud y en todas las actividades que se hacen en esta programación de la página oficial de la Zona 9. Hermano Humberto, Dios les bendiga, y a todos ustedes, recuerden compartir el link. Recuerden, miércoles venga tantico con nuestra hermana Natalie Molina, nuestro hermano Oscar Javier Arce. Bueno, a todos allí les esperamos en esta programación. Bendiciones para todos.